Aquí estamos nuevamente con un capítulo más de Respuesta Bíblica. Le invitamos a acompañarnos. Hoy tenemos una muy grata visita. El hermano Roger Oakland está con nosotros. Lo he conocido hace ya varios años. Y vamos a dialogar un poco con él. Nos vamos a enterar de lo que él está haciendo, etc. Vamos a orar antes. Padre amado, te damos gracias por el privilegio que tenemos de acudir a ti, de buscar tu rostro y llevar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú seas glorificado en este encuentro que tenemos ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya que estamos hoy con la visita, vamos a conversar un poco con este caballero. Le dije a él que se hizo bastante más viejo que antes, pretendiendo que conmigo no ocurría esto, pero parece que da lo mismo. Now, I have some questions. Tengo preguntas. When we got together first time, ¿cuándo nos encontramos por primera vez nosotros? Do you remember? We met in 1986 in Oklahoma City, where we were both attending at a conference, and that's when I first met you. 1986. I remember you asked me to go with you and your two sons to talk to them. Do you remember? Yeah, that was the time we were there in Oklahoma City. Yeah. And my sons at that time were probably really young. 14 and 15 years old. It was just before we were to move to Southern California, where I have been for 25 years. Originally from Canada, but have lived in Southern California for at least part of the year for the last 25 years. Sí, eso ocurrió, que yo recordaba realmente. Él dice que fue nuestro primer encuentro. Lo que yo no recordaba es que los muchachos de él eran dos rubios, bien rubios. Tenían 14 y 15 años o algo así respectivamente. Y él me pidió que yo hablara con ellos. Yo no sabía si había algún problema o qué, pero la muchachada a esa edad son como potrillos, que no es fácil manejarse con ellos. Y entonces yo recuerdo que hablamos un poco. Yo ya no recuerdo detalles, ni recuerdo si ellos, los muchachos, dijeron. I know that we immediately became friends because we had like-minded interests, particularly in Bible prophecy, but also you were interested in the topic that I was really familiar with, and that was the creation of the world according to the Genesis record. Dice, nos entendimos muy bien inmediatamente porque tuvimos intereses comunes. Dice, tú te interesabas y yo también en las profecías bíblicas, pero al mismo tiempo, dice tú, te interesabas mucho en lo que yo hablaba sobre el creacionismo. Y yo me acuerdo muy bien que él hablaba mucho sobre el creacionismo, refutando el evolucionismo. Así que, y eso es verdad. Now, qué bueno sería decir que él es el autor del libro que nosotros aquí tenemos para los jóvenes sobre el creacionismo de Roger Oakland. Ah, sí. Teníamos, we have your book about creation. Evidence for creation. Evidence Yes. of creation. Yeah. And a lot of young people from high school and university, they took that, and it's very interesting. That book has been translated into about 15 different languages, one of them being Spanish, but in 1990 it was translated into the Russian language. It was the first book on creation
ever printed and published in Russia. Ese libro fue traducido en how many languages? About 15. Hay unos 15 idiomas, incluyendo eso también ya está en español. Y en Russian language, when? Sorry? En Russian language, what year? 1990. En 1990 se tradujo al idioma ruso y hasta donde él sabe fue el primer libro que se imprimió allí sobre el creacionismo allá en Rusia, en su idioma, en idioma ruso, por supuesto. About 250,000 books were printed in the Russian language, and many of them distributed by the Russian Department of Education. Unos 200,000 libros fueron traducidos al idioma ruso allá en Rusia para que ellos pudieran. Do you know if they sold them all or how they just They were given away to teachers at teachers conferences throughout the former Soviet Union. Ellos se regalaba a los maestros y los maestros podían usar en sus escuelas o aún en las universidades en lo que era antes la Unión Soviética. So it was really a revolution that took place at that time where Darwinism had been embraced for many years. The people wanted to know what the alternative was. Eso resultó en una verdadera revolución allí, porque era el primer caso que algo tuvo que ponerse en contra del darwinismo, que es naturalmente el evolucionismo, y eso era lo querido allá, porque no tenían otro. I remember you, if I remember correctly, if that happened in Russia and Ukraine, that's not important, that some teachers, I think, with a great brain, ask you, do you have anything different than Darwinism? Because we have no idea about anything else beside that. Yes, that's what happened. I had a meeting with the Russian Department of Education, the deputy minister and other important leaders, and they had read the book, Evidence for Creation, and they asked us if we could supply as many books as possible for students in their school system. Yo justamente le pregunté porque yo recordaba algo que él decía en algunas de las conferencias que preguntaban en Rusia si no tenía alguna enseñanza diferente, porque ellos se daban cuenta que lo de la evolución no tenía ningún sentido. Entonces los encargados, el presidente de todo lo que es la educación, o era en la Unión Soviética, o por lo menos en Rusia, y muchos profesores lo invitaron para que él hablara allí, y él habló. Y en ese momento se ordenó que se imprimiera la cantidad de libros que se pueda y que en las escuelas lo recibieran. Remember, this was at the time that communism had collapsed and the country was in despair. Sí. And so these educators were saying, this book talks about the possibility that God may exist. And if God exists, then there is some hope for us. Fue muy oportuno eso porque también llegó el colapso del comunismo, digamos, tal como se lo conocía en Rusia. Y entonces la gente comenzó a decir, bueno, este libro puede ser la respuesta. Dios nos proveyó otro medio que es mucho mejor y aceptable que lo que tuvimos hasta ahora. And I can honestly say that in the 20-some years that I traveled back and forth to Russia, and all of the meetings that I held and lectures that I gave, there was very, very little opposition to the creation message. Yo honestamente puedo decir que los 20 años que he viajado una y otra vez a Rusia, he encontrado cada vez menos oposición. Siempre he sido aceptado. In one presentation, after I was finished, a Russian scientist came forward. He said, in my lifetime, I have written 8 books that have the word evolution in the title. I thought he was going to be upset, but he said, tonight,
I realize that I've wasted my entire life in promoting Darwin and evolution. En una ocasión, yo recuerdo, dice él, cuando yo terminé de hablar, uno de los profesores destacados, científicos, pasó al frente y le dijo, hace años, como 8 libros he leído del darwinismo y todo eso, y nada de eso me satisfizo. Recién ahora, lo que él me he enterado, me doy cuenta que la salida existe, una muy buena salida. So this was a very exciting time in my life. As maybe you shared, I had taught biology as an evolutionist. My conversion to Christianity was from evolution to creation and then to Christ. Eso hizo que yo hablara con mucha confianza y agregara aquello que ocurrió en mi vida. Yo también era profesor y yo hablaba más o menos lo mismo que ellos, pero llegó el momento que el Señor me salvó y yo pude hablar de la salvación gracias a que lo de la evolución ellos ya se dieron cuenta que era un cuento, no tenía ninguna base y ya los tuve a mi favor a ellos y ahora sí que pude hablar con mucha libertad. So God has given me that gift to be a creation evangelist, not only to the former Soviet Union, but to many countries here in South America. Dios me dio ese don para ser un evangelista sobre el creacionismo, y no solamente allá en Europa, en Rusia, etcétera, sino también en países latinoamericanos. See, it appears that in most countries, the indoctrination of evolution has caused people to question the existence of God. Es imperativo ahora hablar porque hay demasiado gente que cuestiona si Dios realmente existe. Es el momento para aprovechar. And if there is no God, then there's no need for a redeemer. Si no hay Dios, entonces nadie necesita redentor, alguien que redima, no hace falta. The Bible is true. It is true from the beginning, from Genesis through to Revelation. La Biblia es verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Let me maybe change a little bit our subject. What do you think now about talking about what happened, all kind of situations in the world, and do you knew something about that? Somebody, scientist, produce all these problems now like in Philippines we have in all that typhoon and things like that. You saw that there is a film about that, about the details. I don't understand big deal about all that information. Let's say about scientists, but convincing me that could happen. Well, we know that there are many radical weather changes that are taking place on the planet today. There are many changes, severe weather that's happening on the planet. But according to that film, they say that this is something you can produce. Oh, well, of course, scientists are suggesting that it is something that man has done that is bringing this about. But from a biblical perspective, and I think that's where we have to base our understanding, the Bible predicts that in the last days scenario, there will be radical changes taking place in the weather. And I think that these are some of the signs indicating the times and the return of Christ. Yeah, okay. I don't want to just believe all that because I don't understand science about in that area, basically in that area. Because they use terminology that is not easy to understand for someone that has nothing to do with that.
if you go with theology and all that, eschatology, things like that, for me, it's not very difficult to understand. But once you go to that kind of science, it's something difficult to understand. Even you see that film and you say, that is true. Well, let's look at it this way. We live at a planet that's a fallen planet. Since this sin in the Garden of Eden, this is not a perfect place to live because of man's sin. And so through time, we are going to suffer the consequences of our sin. And I think the things that are happening that have been the responsibility of human technology, we're reaping the consequences. Yeah. Vivimos en un mundo que producimos nosotros mismos tal vez una gran cantidad de problemas. Dios preparó algo ideal para la vida del ser humano. La primera pareja desde el Edén han vivido, pero la humanidad se ha alejado de él y esto ha causado desde luego muchos de los males que hoy estamos experimentando. In other words, the byproducts of our technology, we're destroying ourselves. Nuestra tecnología es el producto que hace que nos destruyamos nosotros mismos. And if science is able to measure the things that are in the environment that are part of the destruction, I don't think we can deny that. It's happening, but we understand why it's happening from a biblical perspective. Yeah. Los científicos tratan de medir las consecuencias de todo lo que está pasando y no se puede negar eso, que los científicos son capaces de hacerlo, pero también tenemos que entender que esto fue predicho en las Escrituras. So we don't expect things to get better and better from a biblical perspective. We foresee things becoming worse and worse. Desde el punto de vista bíblico no podemos pretender y esperar que las cosas irán siempre mejor. Más bien desde el punto de vista bíblico es cada vez peor y peor. But there's another aspect of this that we need to look at, is that we also know that the world is headed towards a global government, a global economic system, a global political system. And so these global problems are directing the world in that direction. No se trata aquí de algo local, sino global. Y se habla de ahora mucho de una economía global, un sistema de gobierno global y todo esto. Y claro, cualquier cosa hoy en día de ese tipo es posible. Let me change a little bit. What do you think about the new Pope and all that? You asked me what I think about the new Pope. I think he is fulfilling Bible prophecy through his ecumenical desires to bring all religions together. Bueno, ya que me pregunta sobre el Papa nuevo, él está cumpliendo con las Escrituras porque está tratando de crear una iglesia mundial que será la del Anticristo. Again, I must base all of my opinions on the Bible, which gives us God's insight regarding the future. Yo debo basar todo mi hablar en la Biblia, porque allí cuando se trata de estas cosas y esto es lo que ocurre. So we know from the Bible that there's coming a counterfeit bride prepared for a counterfeit Christ. The counterfeit bride is also called the whore of Babylon. Justamente tenemos que entender que hay una, digamos, falsa esposa y naturalmente falso esposo que viene a ser falsa iglesia y naturalmente su falso Mesías o falso Cristo. Y de eso no tenemos duda. So there will be a one world religion. It will be, I believe, in the name of Christianity, but it will be antichrist. Habrá una sola religión, creo yo, y se hará todo en el nombre del cristianismo, pero será del anticristo. And it will be
for the cause of peace, to bring peace to the world, but the Bible says this will be a false peace. Esto será con el fin de traer la paz al mundo. So it's not just the present Pope who has been moving towards this ecumenical unity. It's the past two popes who were also in the very much same No es direction. el último papa que trata de traer de alguna manera arrear, por diríamos en un buen español, a todos los grupos para una sola iglesia. Los dos últimos también lo hicieron. Therefore, there must be, according to the Bible, an ecumenical movement, a unification of global religions, as well as bringing the separated brethren back to the mother of all churches. Bueno, ellos, la idea es tener una unidad global y traer todo a la iglesia madre. And all you have to do is to read the news to see that both of these things are happening. Todo lo que tienes que hacer es leer las noticias y ambas cosas ocurren. I have been following both trends, the unification of global religions, Islam joining together with the Roman Catholicism, Hinduism, Roman Catholicism. But what is most disturbing is when I see many churches that once professed to be evangelical now moving towards the Roman Catholic unity. Estuve mirando en el asunto y veo que el Islam, que el hinduismo se entienden con la Iglesia Católica y son bien recibidos y todo, y a mí esto no me preocupa. Lo que sí es preocupante es que tantos que llamábanse cristianos evangélicos por años, también ahora se están uniendo al mismo grupo. I think you may have another one of my books in Spanish. It's called Faith Undone, which talks about the emerging church and how what many Christians are moving towards Roman Catholicism in practice and in theology. No sé si tenemos otro libro de la fe. Sí, creo. La Ahora no me suena. fe, It's published by Lighthouse Trails. fe destruida o algo así. It's in Spanish. Yeah. Voy a buscar. Bienvenido a Paraguay, a nuestro hermano, y se envían acá el mensaje. Welcome Sí, a Paraguay. to Paraguay. Dice somebody wrote here. Aquí enviaron por mensaje. Yeah, okay. So, you are welcome. Thank you. Yeah, it is the last days, and I think I see also another important, interesting situation. It is the opportunity to still preach. When I read the Bible, many times we don't pay attention. But if you read in the Noah's flood, and La fe desechada, pero no tenemos más. la fe que, Desechada. yeah, we have that the faith undone or something like that. La fe desechada, but we don't have anymore. Gone? Is there a gift about those books? I can get them free. I'm not sure if the publisher will. Publisher, no. So, see, if you have your Bible, yo lo que quiero decir es que el Señor, por ejemplo, bueno, Dios opera siempre de la misma manera, Él no cambia. Al leer la parte del diluvio en el capítulo 7 de Génesis, el título del capítulo dice el diluvio. Y uno lee allí y dice, habla todavía sobre los animales y aves que tienen que ir allí. Después dice, e hizo Noé conforme, versículo 5 de verse 5, chapter 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé
al arca y con él sus hijos. Y ahí continúa de esta manera. Y luego, hasta ahí sigue. Pero más adelante, en el versículo 11 o 10, y sucedió que al séptimo día, oiga bien, séptimo desde que ya comenzó a caer el agua, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ellos, y él continuó, y un poco más adelante, al versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como les había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Quiere decir que you can see from once the flood began, then you go 7 more days until God closed the door. That's it. That's his business. I think we are now in that space, if you want to, because Jesus in, for example, Luke 17, he said that we were very similar to what happened with Noah and his day. We are now live the last 7 days, which could be 7 years or whatever, but never mind. He gave us time to people, for Christian to take advantage, for non-Christian also take advantage, but in moderate area. Well, I would agree with you that we are living at the last of the last days, and that this is a very important time to be able to get out and share the truth, the gospel message according to the scriptures. Sí, estoy de acuerdo contigo que estamos en los últimos tiempos y predicar el evangelio también es tiempo limitado. El que va a decir al final, basta ya, será el Señor mismo. Lo mismo ocurrió en los días de Noé. Tanta maldad hubo, pero Dios todavía tenía paciencia. You know, I really admire God, how he can see all that happens. See, you go to any area, for example, abortion. Can you believe? The other day I read every 22nd, just in U.S., I think, 1 million little lives killing. That's difficult for me to understand, but that's happened. Es posible que tantas vidas, en 20 segundos, cada 20 segundos, muere un bebé abortado. Tan solo en Estados Unidos, no estamos hablando de otros países. ¿Por cuánto tiempo más Dios va a tener paciencia? Well, we know from the scriptures that in the past, when the wickedness of man became very great, that God warned and then he brought judgment. I believe we're in that period of history right now. God is warning us through his word that judgment is coming. Desde hace tiempo ya sabemos que Dios primero advierte que los juicios vienen. Todavía no vinieron los juicios, pero estamos advertidos. But the Bible also says that God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dios, dice la Biblia, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. And as believers, it's our responsibility to be able to share this message, the good news of the gospel,
so that no one should perish. They should be able to come to the saving grace, knowledge of Jesus Christ. Como quienes hemos creído, es lo oportuno ahora, como nunca antes, compartir el Evangelio con quienes no conocen al Señor. So there are various individuals and groups that God is raising up around the world at this time to get the message out. Hay varios individuos y hay grupos que Dios los está despertando, los ha despertado para que sean la voz que clame, y Él los está bendiciendo. But being most familiar with North America, where I live, both Canada and the United States, I can tell you that the apostasy that is taking place among the Christian church is incredible. People moving away from the scriptures for another gospel. Viviendo donde vivo, allá en América del Norte, tanto en Estados Unidos como en Canadá, hay una decepción total. Los cristianos se están dando la espalda a la verdad y se están volviendo a su otro evangelio. But again, this is one of the signs of the last times that was foretold in the scriptures. Pero de nuevo tenemos, esta es otra señal más que está claramente presentada en las Escrituras. That many would be deceived by many in His name, in the name of Jesus. So both things are happening. Que muchos estarán hablando en su nombre, en el nombre de Cristo, etcétera, que esto es está predicho. A ver, this is something for you. ¿Quién te dijo? Me enviaron Oh. por mensaje. Where is in the hell? That's your ¿Qué question. significa? Porque yo quiero saber qué significa. What it says. Brother Roger, where is in the hell? Where is hell? Well, maybe, but in the hell. ¿Dónde está el infierno? Debe ser. Well, hell is a literal place described in the Bible. El infierno es lugar, literalmente hablando. And Es un lugar. human beings go to hell if they have not accepted the gift of eternal life through Jesus Christ. Even if you don't know where is that. That's right. Dice, si tú no crees, irás a parar allí. Yo le digo, bueno, aún si no sabes dónde está, de todo mundo. So it will be a separation, an eternal separation from God. Esa será una separación eterna de Dios. But we don't have to go there if we accept the gift of salvation. No tenemos por qué ir allí si recibimos al Señor Jesús como salvación. Pastor, una pregunta. ¿Cómo puede hacer un joven de 15, 16 años para salir del satanismo? The satanic area, how to get out for young men, 16 years or something like that, how he can do, he can get out of that situation. Well, there's only one answer, is to acknowledge who we are and what we've done. In other words, that we are sinners separated from God, and to accept the gift of salvation that He's given. La respuesta es siempre la misma, reconocer que estoy en pecado y abandonar eso y se acabó. Jesus Christ, who is the Son of God, lived His life here on earth, a perfect life without sin. Jesús vivió aquí, tal como nosotros vivimos, No one else could do that, but He did. excepto sin pecado. Nadie puede hacerlo, pero Él lo hizo. Then He died upon the cross, His blood was shed. Él, el clavado de la cruz, 3 dio days su later, vida. resurrected from the grave, 3 días después resucitó and He lives today. y vive hoy también. The Bible says that whosoever would believe in Him and what He's done, La Biblia también dice que todo aquel que cree en mí and ask forgiveness of their sins and what they have done, será salvo y
aquel que cree en él también could then obtendrá enter a perdón de pecados. relationship with Jesus, and it would last forever, for eternal life. Excuse me, the last part. They could enter into a relationship with Jesus, Una vez que tú entras en una relación con Cristo Jesús, which lasts forever and ever. esto va a terminar para siempre esa vida vieja. That's the simple gospel. Ese es el evangelio sencillo y claro. So if someone is caught up in the depths of sin, number one, they need to recognize and ask for forgiveness. Todo lo que uno tiene que hacer, reconocer que es pecador y pedir perdón. And then ask Jesus to change their life and to enter into their lives. Y pedir al Señor que cambie su vida y Guiding and directing them, and pray to Him daily. orar a Él diariamente, dejar que Él le guíe a uno. I can tell you from my own personal experience, this is what happened to me. Le puedo decir de mi propia experiencia lo que ocurrió conmigo. I was going along the road of life, but I was in the wrong direction. Yo estaba en la vida continuaba, pero en dirección equivocada. I wanted to get right with God, but there was nothing I could do myself in order to become right. Quería andar bien con Dios, pero no había nada que yo podía hacer para lograrlo. I simply cried out, God, what have you done so that I can have peace? Dios, todo lo que yo pude hacer. Dios, ¿qué puedes hacer para que yo tenga paz? And then I remembered a scripture that was written in the front of my Bible by my dad. Después recordé una escritura que tenía en mi Biblia que mi papá me dejó. John chapter 3, verse 16. Juan 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito that whosoever believeth in Him shall not para perish, que but have todo aquel que everlasting life. cree no perezca, sino que tenga vida eterna. And then I suddenly realized that my answer was already there. Entonces yo me di cuenta que la respuesta simplemente estaba allí. I could have peace with God if I simply believed in Him, who He is and what He'd done. Yo tuve entonces paz con Dios, supe quién era Él y qué ha hecho por mí. And that day was the first day of my new life. Ese fue el primer día de mi vida nueva. That was about 35 years ago. Esto hace ya unos 35 años. And I have never regretted it a single moment. Yo nunca me he arrepentido por haber dado ese paso. And I've been able to share that same message with people all over the world, I believe over now 60 countries. Yo he compartido esta experiencia alrededor del mundo, por lo menos en 60 naciones. But number one, you have to believe there is a God. Pero en primer lugar, tienes que creer que Dios existe. Two, believe that you're separated from God because of your sin. Y tienes que creer que estás separado de Dios debido a tus pecados. And three, accept the sacrifice that was made by Him. En tercer lugar, acepta a Él por el sacrificio que Él ha hecho por ti. But you also must change your lifestyle. Pero también debes cambiar tu estilo de vida. And the best way to do that is to read the Bible and to pray daily. Para lograrlo, debes leer la Biblia y orar And diariamente. to attend a good church where the Bible is taught. Y atender si hay una iglesia bíblica por allí, tal como enseña la... And to fellowship with other believers. y tener compañerismo con otros cristianos. Sometimes that means that you'll have to leave some of your old friends behind. A veces ocurre que hay que dejar a uno sus propios amigos. Do you have Una pregunta. Lo voy a hacer y usted después le... Okay. Buen día. Muchas gracias por la respuesta que le dio el hermano a la consulta anterior. Y dice, buen día hermano, por favor si me puede explicar Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16, yo tengo aquí preparado, pastor, específicamente donde dice, ojalá fueses frío o caliente, el versículo y el verso 16 donde dice, pero por cuanto eres tibio, bendiciones del Señor. Esa es la parte que quiere que se le explique la hermana. Sí, él ni siquiera tiene su Biblia acá. No, I don't think so. Bueno, yo le voy a leer. Aquí está.
No, pero ¿La Biblia en inglés? do you remember the Revelation? Sí, él tiene Apocalipsis 3. Revelation 3. Revelation 3. Quiere decir 15 y 16. 15 and 16. Específicamente el 16, donde dice por cuanto Especially eres tibio. the 16, that you are not hot, not cold. Spit you out of my mouth. Yeah. The question is, how do you interpret that? That's the question. So watch out. Well, many Christians have the tendency to be lukewarm in their faith Yeah. and compromise and accept the leading or the direction that the world is going in, although they say they believe the Bible. Oye, mucha gente trata de quedar bien con todos y pretenden que creen y al mismo tiempo quieren complacer a unos y a otros, y naturalmente eso los lleva a una situación de rechazo por parte del Señor. In fact, that's one of Satan's greatest tactics. He wants us to compromise and say we believe, but instead we're deceived into believing the lie. Este es el método que usa Satanás. Trata de alguna manera meter en la cabeza de la persona que entre en compromiso con el mundo para no alejarse del todo, y al mismo tiempo la persona no puede llegar lejos por ese camino. John 17, verse 7, Jesus said, "Thy word is the truth," but we know that Satan hates the truth. Dice el Juan 17, Jesús dice, tu palabra es verdad, pero Satanás odia la palabra de Dios. So that's one of his goals, is to deceive us into believing that we believe, but instead we've been deceived. Ese es nuestra meta, es vivir lo que decimos, creer, pero finalmente desviamos. Being hot means we trust and believe in God's word. Siendo caliente quiere decir que uno vive lo que dice creer. Being cold means we want to have nothing to do with God's word. Y fríos es cuando la persona directamente nada quiere ver con Dios. And being lukewarm means, we accept a little of both. Y siendo tibio es acepto más o menos And algo de from the ambos. scriptures, we see the Lord says that's not acceptable. Y la Biblia dice que eso es inaceptable con Dios. Either accept me or reject me. Recíbeme o recházame. And if we're going to be true Christians, we need to be hot and Si in tune with queremos God's ser word. realmente cristianos, debe haber ese calor de cristianismo en nosotros. I think that's enough. Well, thank you very much, Brother Oakland. Hoy estuvimos hablando con el hermano Oakland aquí, un amigo mío de hace muchos años. Y todo lo que nos queda ahora es simplemente continuar con lo que corresponde, porque ya perdimos un día porque no estaba el jefe Ángel. Pero ahora cuando venga está bien. Thank you.